Mari Mari Compuche, Ragupaín, Paupulemulén, aquí estoy de nuevo reunida con ustedes, Quinche Valeria Itana Piñén, y en esta ocasión aquí estoy con las verduritas, con la lechuga, ¿cierto? La selga. Vengo a compartir con ustedes cómo podemos obtener brotes, ¿cierto? A partir de las verduras que tenemos en la casa, que compramos en la feria. Como les mencioné, aquí tenemos la lechuga, una lechuguita bonita, y siempre importante, si nosotros queremos tener brotes, ¿cierto? Es que la lechuga venga con el corazón, o sea que venga enterita, no la hojita nomás, ¿ya? Eso es importante. Y nosotros vamos, esta parte de aquí tienen los puntos de crecimiento, ahí tienen como toda la información para poder desarrollar nuevas hojas, nuevos frutos, nuevas semillas. Aquí está toda esa información, esa sabiduría. Ya la selga también es importante, que cuando la compren venga con el corazón, ya con esta parte, el tallito. El apio también puede ser, también pueden hacer brotes del repollo, ¿ya? Aquí en este caso ya viene con un brotecito, ¿ya? Entonces esta es la parte que nosotros vamos a cortar aquí, después, y vamos a poner en agüita primero. Pues la miena, ahora lo que les voy a mostrar es dónde vamos a trabajar. Vamos a trabajar en una bandejita, ¿ya? Puede ser una fuente, puede ser un plato. Esta bandeja a mí me acomodó porque es larga y es como cuadrada, porque si es circular de repente, si es muy chiquitita caben poquitas verduras, pero si tiene una fuente circular más grande puede ser bonito incluso y que quepan hartas verduritas ahí para rebrotar, ¿ya? Pero esto aquí les voy a mostrar yo dónde vamos a trabajar. Fulamien, aquí tenemos la bandejita entonces donde vamos a trabajar. Le vamos a agregar agüita, ya agüita de la llave o agüita hervida fría, ya. Esta tiene algunas plantitas, algunas hojitas, ya. Y yo le agrego un poquito de agua de mar, pero muy poquito, ya. Esta agüita igual ya está diluida, ahí, para que se conserven más vitales las plantas. En caso de que no tengan agua de mar, ya pueden reemplazarlo con diluir sal de mar, sal gruesa, ya, en agua, ya, pero tiene que ser que no esté muy salado, o sea que no sea al gusto, que sea tomable, que no sea salado. Entonces ahora vamos a, ¿cierto? Como les decía, aquí están los puntos de crecimiento de las plantas. Aquí, mire, entre cada hoja se ve como un puntito verde, ¿ya? Por ahí, ¿cierto? Si uno la impulsa con agüita, con tierrita, con cariño, va a ir brotando. Entonces, como les decía yo, está la lechuga. Para obtener nosotros brotes de ella, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, vamos a cortarla aquí. Entonces, una vez cortada la lechuga, ¿cierto? Esto lo vamos a comer, a cocinar. Y esta parte, ya, el corazón lo ponemos en agüita, ya que esa parte de aquí esté sumergida en el agüita. Ya, y vamos a hacer lo mismo con la selga, ya. No siempre está así brotada la selga, ya. Esta viene del campo, yo la fui a comprar ahí mismo donde Don Nolo. A veces viene así, pero lo importante es que venga con el corazón, ya, porque ahí adentro vienen los brotes, ya vienen los brotes. Y le vamos a colocar unas piedritas, yo le pongo piedritas de cuarzo, ya, porque el cuarzo también ayuda a que el agua esté más vital, más viva, así como el agua de mar le ayuda también. Pero puede ser también cualquier piedrita que le ayude aquí a firmar. La beterraga, ¿vemos? La beterraga, ¿cierto? Esta ya también tiene su brotecito, ¿ya? Y con el agüita le vamos a dar el impulso para que esos brotes, ¿cierto?, se vayan desarrollando. Ya esta parte la podemos cocinar y esta aquí. Estos brotes los puede consumir, los puede ir comiendo, ya agregándole la comida, ya, para ir enriqueciendo su alimentación.
espero que les haya gustado esta actividad, ¿cierto? Y que vean las próximas cápsulas, porque ahí vamos a ver ya una bandejita con verduras ya brotadas, listas para el trasplante. Eso es, los esperamos. Peucayar.